Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos de nuevo con México, con Ana Esther Ceseña, querida amiga y además estudiosa de la geopolítica latinoamericana. Ana Esther, la ausencia de mensajes hacia América Latina puede entenderse de muchas formas, pero los silencios a veces dan cuenta de algo que dicen los expertos. Si no te menciono es que no te importo, o lo que ya había es lo que cuenta. ¿En qué nos quedamos? A ver, sí mencionaron a Venezuela, que eso me parece que de entrada el primer discurso ya dice Venezuela, dice seguimos reconociendo a Guaidó, o sea, se mantiene la misma línea, pero por ejemplo hablan de que hace falta aumentar la ayuda humanitaria hacia Venezuela, porque pobre la población venezolana, ¿no? Un poco este discurso de vamos a rescatar a la población venezolana de este dictador bárbaro, no me acuerdo cómo le llamó el secretario de Estado. O sea, esa política sigue, va a cambiar un poco. Yo creo que va a ser una política, ¿qué te diré?, más inteligente, no tan atropellada como la que hubo con Trump, lo que no quiere decir que sea distinta o menos riesgosa, al contrario. Yo creo que sí mantienen la línea, pero va a ser mucho más delicada, más sutil. Ahora, yo siempre pienso, nosotros en este momento estamos, digamos, instalados en el escenario de la ciberguerra. O sea, uno de los elementos clave es manejar todos los circuitos cibernéticos para hacer la guerra, para lo que sea, ¿no? Para instalar condiciones, etcétera. Entonces, por un lado, creo que este manejo que se ha estado haciendo, pero que se va a hacer, según yo, de manera más sutil, de las redes sociales, de los discursos, las narrativas, todas estas subrepticias un poco reptantes que tienden a ir colocando sentidos en la región. Eso es algo que va a estar presente en todos nuestros países. Por supuesto, Venezuela, ahí es un foco importantísimo, particularmente ahora Cuba, ¿no? Cuba también. Y bueno, a ver, Biden viene de la administración Obama y la administración Obama fue la que condenó a Venezuela, ¿no? Como país de la línea del mal, del eje del mal, como país terrorista, etcétera. Fue el momento en que sale Obama, es cuando impone el decreto este que crucifica a Venezuela. Y a partir de ahí es que permitió esta política de Trump en Venezuela, que siempre Trump, claro, le puso su toque, pero es política de Estado la que hay ahí, ¿no? Con respecto a América Latina, no cabe duda que hay una política de Estado, que el Pentágono está puesto con con todos sus tanques pensantes en este terreno y que por supuesto va a echar a andar todas sus fuerzas por ahí, ¿no? Pero, Anester, ahí hay un elemento importante para no dejar de mencionarlo, porque el tiempo siempre estará en contra nuestra, es que la primera medida que toma Joe Biden con respecto, por ejemplo, a la frontera es paralizar o parar ese muro que costó para Estados Unidos 15.000 millones de dólares, es decir, no es poca cosa. Este es un mensaje que de alguna manera atrae la atención en particular hacia México, hacia Centroamérica. ¿Crees que se afincará al menos esa política de dialogar para resolver un problema que obviamente le causa más problemas a Centroamérica que a Estados Unidos? A ver, yo creo, yo leo eso como una manera de decir, a ver, México, si tú estableces bien la frontera en la parte sur, nosotros podemos tratarte como compañero, ¿no? Cosa que está ocurriendo a medias en estos tiempos. Yo lo siento así, es como
Además, tienen que restablecer, porque está mal la relación con México. Se han estado peleando mucho. Ahora hay un último pleito porque quisieron meter la mano en detener a un alto militar en Estados Unidos. Y bueno, eso ha desquiciado un poco toda la política interna, todos los equilibrios con el ejército. Como tú sabes, el ejército hoy en México, pues es la fuerza más importante, ¿no? En la política mexicana, y entonces está de algún modo marcando ahí, se está marcando el terreno en el que sí intervienen y en el que no intervienen. Entonces, quieren que quitemos el muro y les aliviemos el problema migratorio, mantengamos los acuerdos con la DEA y con de las otras fuerzas de seguridad de Estados Unidos, mantengamos cerrada la frontera sur. Si te fijas, habla de que quita el muro, habla de la política esta de otorgar green card a los dreamers, etcétera, que es algo fantástico para toda esta población, pero al mismo tiempo apoya que se pare a las caravanas centroamericanas en el sur. ¿No? O sea, por ningún motivo quieren que esas caravanas pasen. Entonces, ahí hay una cosa que aparte yo siento que Estados Unidos está volviendo a valorar el papel de México en América Latina y calculando, no sé si le va a resultar o no, pero está calculando que México nuevamente pues sea una de sus cabezas de playa en América Latina, ahora que tiene un gobierno que bueno, puede tener una cierta cercanía con algunos de los gobiernos progresistas de América del Sur. Entonces, bueno, ¿por qué no hacer que México por ahí pueda impulsar un poco algunos de los criterios que ellos tienen para el restablecimiento de la isla americana, un poco, ¿no? Del continente en su conjunto, en políticas, pues, continentales, que es lo que siempre ellos han querido. O sea, esa ha sido siempre su manera de apretar, ¿no? Claro. Ahora, para cerrar, entonces, Anester, hay un campo no tocado y es la relación que pueden mantener los países de América Latina con Joe Biden. Ya hemos visto la conducta de Jair Bolsonaro, de Lenín Moreno, de Iván Duque, que ha sido de absoluta sumisión a Donald Trump, incluso en las formas, es decir, en el lenguaje que utilizaron. De hecho, Jair Bolsonaro tuvo el descaro de apoyar la candidatura de Donald Trump. Estos países como Brasil, Ecuador, Colombia, Chile, quizás, ¿crees que con Joe Biden van a mantener ese mismo nivel de sumisión o es que por el contrario se abre un campo, una oportunidad para la integración latinoamericana de modo que sin entrar en beligerancia con Estados Unidos pueda verse un espacio para el diálogo y además para las relaciones de orden soberano y además horizontal? Mira, yo incluso en México ha ocurrido una cosa similar, que es algo raro, ¿no? Porque pues López Obrador es muy distinto a Bolsonaro, por supuesto, pero ahí Trump no sé qué fue lo que hizo en su relación con los mandatarios latinoamericanos, porque incluso acá también se critica mucho que López Obrador no termina de recibir a Joe Biden, ¿no? Y que estaba pues comprometido de algún modo mucho más con Trump. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que gente como Bolsonaro fue muy útil en un momento, pero que en este momento quizá empieza a ser prescindible, ¿no? Que siente él mismo que por eso creo que estaba tan comprometido con la candidatura de Trump, él mismo siente que por el otro lado no va muy seguro, ¿no? Y que entonces, bueno, tiene como ciertos riesgos. ¿Cómo van a restablecer ellos su relación con el gobierno de Estados Unidos? No sé, porque este gobierno va, como decía yo hace rato, a tener una mano más diplomática, lo que quiere decir va a ir por el lado de ayudas humanitarias, por el lado de seguramente recomponer a la OEA,
¿no? Que se les hundió completamente. Bueno, van a intentar recomponer todos esos organismos continentales, regionales, con los que habían estado funcionando y que se deterioraron con Trump por un poco por la faceta tan bárbara que asumieron. Bueno, esos los van a intentar restablecer, me parece, y ahí es muy importante, por eso decía, lo que quieren de México seguro es eso, que la participación de países como puede ser México y otros, que no son completamente contrarios a las políticas democráticas, como podría ser Bolsonaro, esos otros países que empiecen a pesar un poco más en el equilibrio continental. No te olvides que esta idea de los proxies, de los aliados, de siempre ir como por los alrededores para irse acercando al punto, al foco de conflicto, eso es lo que van a estar estableciendo desde mi punto de vista hasta donde se puede ver ahora, ¿no? Por el tipo también de nombramientos. Está clarísimo que entienden que si no tienen latinos, afros, mujeres en su gabinete, pero también en su política, o sea, tienen que dejar entrar la parte de estas otras vertientes, digamos, de la sociedad, pero la parte que sí es asimilable dentro de las políticas liberales, ¿no? Y dentro del restablecimiento de su liderazgo, que es algo que están obligados a hacer, ¿no? Porque están realmente en una situación bastante complicada en ese terreno. Claro que sí, muy importante lo que acabas de mencionar. Tendremos oportunidad para volver a conversar ya cuando veamos un poquito más claro el panorama en la región con respecto a Joe Biden. Te mando un abrazo. Cuídate mucho, Ana Esther. Qué gusto verte. Muy bien, muchas gracias a Ana Esther Ceseña. Siempre es importante, fructífero y provechoso conversar con quien entiende de muchas maneras lo que estamos viviendo y además proyectamos con estos conversatorios, con estos diálogos, la posibilidad de acercarnos mucho más cerca, valga la redundancia, a la realidad, a lo que estamos viviendo. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien.